Bueno, buenas tardes a todos. Ya tenemos por aquí disponible el segundo webinar. En este caso, un poco más complejo y un poco más avanzado que el anterior, pero aún así, lo que tiene que entender la gente es que hay veces que esa complejidad es necesaria para entender un poco más de ese error que en este caso vamos a entender de, como dice Vicente, que la ecuación del balance de energía no es una fórmula, es decir, que una ecuación y una fórmula no son lo mismo a la hora de tratar de interpretar o tratar de buscar o utilizarlo como solución para la pérdida de peso o simplemente para el hecho de ganar peso. Cualquiera de las dos opciones, tenemos que saber que una ecuación es una cosa y que una cosa también totalmente diferente es la parte de la fórmula. Muchas gracias por estar otra vez por aquí, Vicente, y si quieres vamos dando paso. No te quiero molestar mucho, pero va a ser un poco más complejo y tengo unas cuantas preguntitas por aquí que creo que nos va a venir muy bien a todos para llegar a entenderlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues buenas tardes y cuando quieras pues me paras, me interrumpes y comentamos lo que haga falta. ¿Vale? Bueno, Pues cuando una quieras, ¿eh? cosa sobre la introducción esta que has hecho. Vale, sí, lo que vamos a contar a lo mejor tiene una cierta complejidad, pero una de las ideas que estabas dando a entender es que al final esto tiene implicaciones. O sea, si, no es contarlo por contarlo, es que lo que estamos contando, el error que vamos a contar, tiene implicaciones, porque tiene implicaciones en la forma de pensar, qué tenemos que hacer para no engordar, qué tenemos que hacer para adelgazar. Entonces, esas conclusiones que se sacan de forma errónea son muy importantes. Entonces, aunque lo que contemos diga, bueno, y todo esto, ¿por qué no nos lo cuentas? Pues os lo cuento porque lo que sale de aquí, las conclusiones que salen de aquí, tienen muchísima influencia en cómo pensamos en nuestro peso. Perfecto, perfecto. Yo creo que una vez que se termine de visualizar todo y con más tranquilidad la gente no se va a quedar con el hecho de ecuación, fórmula, balance energético o la variación de que pueda haber de energía en el tejido adiposo, sino que va a ser algo más visible y más comprensible. Va a tener una parte teórica y yo creo que también se puede aplicar esa teoría a la práctica. Sí, Así que nada, simplemente si quieres ir comentando ya y vamos avanzando, la vale, gente pues estará disponible y tendrá ganas de entender todo, porque no es lo mismo haberlo visto en los slides que bueno, pues verlo explicado por una persona como tú en este caso. muy bien, pues si te parece empezamos, ¿no? Venga, vamos a ello. Vale, pues bueno, el primer, lo primero que queremos contar es cómo encaja esta presentación con la anterior. Se supone que todo el mundo ha visto la presentación anterior, el primer webinar. Si no lo habéis visto, pues parad esta reproducción y tenéis que ir a ver el otro. Y cuando hayáis visto el otro, pues entonces toca ver este. En el otro webinar, en el primero, lo que explicamos fue, por un lado, que los dogmas de Zico, que son los que tenemos aquí en pantalla, no se deducen del principio de conservación de la energía, o en otras palabras, Zico es un fraude. Esa sería la conclusión a la que estaríamos llegando. Eso por un lado. Y por otro lado, habíamos explicado que para llegar a esos dogmas, los caloréxicos cometían el error de deducir causalidad de una correlación. Eso es lo que habíamos explicado en el primer webinar. Muy bien, y de lo que vamos a hablar en este segundo webinar es otra forma en la que los caloréxicos llegan a los dogmas Zico. Y esa otra forma es lo que vemos aquí en la imagen, que es la fórmula Zico, ¿vale? Y lo que vamos a explicar es que esta fórmula Zico, que es tal cual lo mismo que los dogmas Zico, simplemente que en formato matemático, que esa fórmula Zico no se deduce de la ecuación del balance de energía. Y entonces vamos a explicar lo que es una ecuación, lo que es una fórmula y explicar las diferencias entre lo que es correcto, que es la ecuación, y lo que es incorrecto, que es la fórmula Zico. ¿Vale? Bueno, adelanto un poco conceptos. Ecuación, fórmula, vale, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues yo creo que todo el mundo se acordará de la ecuación cuadrática ax cuadrado más bx más c igual a 0, ¿vale? Eso es una ecuación y las soluciones, las raíces, la fórmula de las raíces de esa ecuación, pues que son menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac dividido por 2a. Yo creo que esto lo hemos visto todos en el colegio, ¿vale? Lo primero es una ecuación y lo otro es la fórmula que nos permite obtener sus soluciones. Bueno, eso lo aclararemos todo un poco más tarde, ¿de acuerdo? Vale, Vicente, Dime. para que la gente no se líe ya con las Bs y con las As, realmente estamos hablando que
la ecuación típica que todo el mundo habrá visto en unas matemáticas básicas es el típico de x más 2 es igual a 6. Por lo tanto, hay que despejar la x. Y la fórmula es lo que te ayuda a entender cómo podemos despejar esa x. Entiendo, para que la gente lo pueda ver. Sí, esa explicación nos vale. Lo que pasa es que las matemáticas no siempre son tan sencillas como el álgebra que vemos en el colegio. Es decir, no siempre vas a poder despejar esa x para encontrar una fórmula que te dé la x. Y yo creo que eso sería un poco el problema. El hacer una interpretación simplista de la ecuación como si fuesen variables de álgebra y estuviésemos en el colegio y despejar como sin tener en cuenta los procesos físicos que hay por debajo, físicos, fisiológicos, etcétera, y que no puedes hacer despejar de la manera que estás despejando, ¿no? Todo eso lo vamos a explicar. Sí. Vale, perfecto. Vale, bueno, en la imagen tenemos enlaces al primer webinar, para el que no lo haya visto, repito, sería interesante verlo antes de ver el segundo. Vale, y bueno, vamos centrando un poco la cuestión. Tenemos en la imagen la ecuación del balance de energía, 3 versiones distintas, cada uno de los términos de la ecuación los podemos cambiar del lado de la igualdad simplemente cambiando el signo, es decir, es la misma ecuación, pero simplemente en 3 versiones. Entonces, la pregunta J es, ¿cuántos términos crees tú que hay en la ecuación? Esa es pregunta de examen. En cualquiera de las 3 que tienes aquí, yo veo 3. Vale. Veo las calorías que entran, las calorías que salen y después entiendo que el delta con la parte de la energía es la variación de energía que pueda haber, ¿no? Exacto. Ese es el significado de la letra delta, es cambio o variación en la energía, exacto. Es decir, 3 términos, ¿verdad? Vale, bueno, pues 3 términos, pero sin embargo nos encontramos aquí una cita de alguien que nos dice: dado que la ecuación para mantener el equilibrio de energía es extremadamente simple, con solo 2 términos, energía que entra y energía que sale, las dificultades encontradas en su aplicación para el manejo de la obesidad no son inmediatamente obvias. Bueno, pues ya vemos que tenemos un problema, que hay un conflicto, ¿no? Nosotros decimos que estamos viendo 3 términos en la ecuación y sin embargo esta persona nos dice que ve solamente 2. Vale, y esto aprovechamos también para introducir un concepto, que es que el problema no es que esta persona se esté equivocando y esté diciendo ecuación cuando debería estar diciendo fórmula, porque está hablando de fórmula, ¿vale? En la fórmula 5 efectivamente solamente hay 2 términos, pero está diciendo ecuación, ¿vale? No es un problema de que se equivoque de término, el problema es que está usando incorrectamente la ecuación y la está usando como fórmula, ¿vale? O sea, no es un problema de terminología, no es un problema de no saber lo que es fórmula y lo que es ecuación, o de equivocarte al usar la palabra. No ese es el problema, ¿vale? Bueno, vale, aquí tenemos pues un pequeño comentario que es el que has hecho tú también en la introducción, que es, bueno, pues que para entender cuando nos dicen, a ver, si tu cuerpo tiene un gasto energético de tantas calorías al día y tú consumes más energía que ese gasto energético, tu cuerpo se ve obligado a almacenar la diferencia como grasa corporal, ¿no? Nos dicen esa idea, eso nos cuesta 15 segundos entenderlo, nos lo repiten toda la vida, todo el mundo dice lo mismo, nos parece obvio. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es estar mucho más rato, mucho más que esos 15 segundos para explicar que eso que nos ha parecido obvio en 15 segundos, pues que en realidad no solamente no es obvio, sino que es claramente erróneo. Entonces, bueno, pido que la gente tenga un poquito de paciencia, que escuche y que, bueno, que aunque parezca un poco raro, pues efectivamente las cosas creo que son como las voy a contar. Y en cualquier caso, a eso viene el comentario que hay abajo. Por favor, si tenéis conocidos que tienen estudios de matemáticas, de física, de ingeniería, pasadle la presentación. O sea, no solamente no pasa nada porque esta presentación se difunda, sino que agradezco que se difunda a titulados de este estilo, profesores de universidad, por ejemplo, de física, de matemáticas, de ingeniería, y que le echen un vistazo a los argumentos y que os digan si lo que estoy contando tiene sentido o no. O sea, no se trata de decir, no, es que Vicente tiene un título y él afirma que no. Las cosas no son correctas o no correctas porque alguien tenga un título. Confirmando con alguien. Preguntad, pedid segundas opiniones y a ver qué os dicen, ¿de acuerdo? Bueno, perfecto. Bueno, la presentación está estructurada en varios apartados, como vemos en la imagen. Realmente solamente los primeros son relevantes. Lo primero que vamos a hacer es en la parte de introducción, pues vamos a introducir la notación matemática que vamos a necesitar, muy sencillita, pero la necesitamos.
y también vamos a seguir introduciendo lo que vamos a ver en la presentación. Luego presentaremos algunas citas caloréxicas que nos servirán para entender exactamente cuáles son los argumentos que estamos criticando. Luego explicaremos el error, cómo se comete en CICO, y finalmente veremos una analogía con unos muelles que nos va a venir muy bien para entender que efectivamente ecuación y CICO no son lo mismo y en el caso concreto de CICO no pueden ser lo mismo, ¿de acuerdo? O sea, la fórmula CICO es incorrecta siempre con seguridad, no hay forma de hacerla correcta. Y eso lo veremos con la analogía de los muelles. Y luego ya finalmente pues unos comentarios finales, el resumen y comentario final que es parecido al que hicimos en el primer webinar. Muy bien. Pasaríamos entonces a hacer esa pequeña introducción que digo donde la parte relevante pues es destacar la notación matemática, ¿vale? No hay que asustarse. En la notación matemática, por ejemplo, tenemos el mismo esquema que vimos del depósito en el primer webinar y aprovechando ese esquema, sin usarlo como hicimos en el primer webinar, simplemente lo aprovechamos para hacer explícito lo siguiente, para decir que cuando yo tengo calorías que entran, que sería este término, calorías que salen, que sería este otro, o la variación de energía en el tejido graso, esos términos, lo que estamos diciendo con la notación esta de aquí, donde estamos poniendo distintos parámetros entre paréntesis a continuación del nombre de, en este caso, calorías que entran, lo que estamos diciendo es que este parámetro depende de múltiples factores, ¿vale? Eso es todo lo que estamos escribiendo. Eso en matemáticas pues lo escribimos de la forma que tenemos en la imagen. Pero es lo único que estamos diciendo. Estoy diciendo que las calorías que entran dependen de muchos factores. Pues, por ejemplo, del tipo de vida social que llevas, del tipo de comida que compras, etcétera, etcétera. Lo mismo, calorías que salen, dependen de muchos factores, pues depende de la actividad física que tienes, del tipo de fibra muscular que tienes, todos los parámetros que se nos ocurran, ¿vale? Depende de múltiples factores. Y eso es lo que pone, el poner entre paréntesis todos esos factores, pues lo que estamos diciendo es que las calorías que salen dependen de muchos factores. Y lo mismo con las variaciones de energía en el tejido graso, pues estaríamos diciendo lo mismo, que dependen de muchos factores. ¿Vale? Eso es todo, no hay más complejidad que esa. No estamos diciendo explícitamente qué factores son esos, por abreviar en las transparencias para que quepa todo, pero eso es lo que estamos diciendo. Y hay un detalle muy importante. Esos factores pueden ser los otros términos de la ecuación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si la energía acumulada en el tejido graso, este término de aquí, varía, eso puede afectar a las calorías que salen y puede afectar a las calorías que entran. ¿De acuerdo? Es decir, en la lista de factores que afectan a los términos de la ecuación, en esa lista están los otros términos de la ecuación. No lo hacemos explícito porque hemos puesto unos factores genéricos, pero es importante que tengamos en cuenta que esas dependencias existen. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Una pregunta. Dime. Así, a grosso modo. Si te fijas en la parte que tiene que ver con tejido graso, sí. Bueno, digamos que van a ser dos preguntas, ¿vale? La primera es, ¿nos da igual imaginarnos con la analogía del depósito, eso puede ser tejido graso, puede ser tejido muscular o puede ser cualquier tipo de tejido? Claro, es que ahí eso es lo que tenemos en la siguiente transparencia y que no pensaba meterme en eso porque digamos que CICO no es una única trampa, son múltiples trampas. Entonces, de todas esas trampas, quería centrarme solamente en la adecuación. En la parte del tejido graso. Claro, porque en el momento que tenemos en cuenta, que es lo que habría que hacer, que no puedo considerar que las variaciones en el tejido graso son las variaciones en todo el cuerpo, eso resulta que es otra de las trampas de CICO. Pero no quería centrarme en eso. O sea, quería pues, pasar un poco por encima de eso para no alargar más la presentación y centrarme únicamente en, pues eso, dar por supuesta esa trampa, ¿no? Aceptar esa trampa. Venga, consideremos que la variación de energía en el tejido graso es la variación en todo el cuerpo. Acepto pulpo, ¿no? Digamos. Y me voy a lo otro. Vale. ¿Sí? Ok, ese por un lado. Y ahora, por otro lado, cuando has hablado de interdependencia del tejido graso y de la parte que tiene que ver, por ejemplo, con las calorías que salen, cuando hablas de interdependencia es que esas, no sé si se llaman variables, yo ahí me pillas, yo ya sabes que soy más de letra, ¿vale? Cuando pones tú fíjate, en la parte de tejido graso tienes puesto Z0, bueno, Z sub 0, Z sub 1, etcétera, etcétera. Esas Zetas pueden en algún momento estar metidas dentro del calories out, es decir, acompañadas de Y0, Y1,
etcétera, etcétera. Puede haber factores que sean comunes, claro, o sea, podría haber ahí algún factor que fuese común a los distintos términos, pero cada término en principio tendría sus propios factores, su propia lista de factores. Pero con eso de las interdependencias, lo que estoy diciendo, por ejemplo, es, imaginemos que aquí hay un factor, y esto lo íbamos a contar luego, pero da igual, lo contamos ahora. Aquí hay un factor, digamos que es la insulina, que es uno de estos parámetros que hemos listado. Y ese factor afecta a la cantidad de triglicéridos que tenemos en el tejido graso, vamos a suponer eso. Vale, pues si el tejido graso lo que hace es capturar ácidos grasos de plasma, voy a tener menos ácidos grasos en plasma, y eso significa, por un lado, que puede afectar al hambre, porque se sabe que la concentración de ácidos grasos en plasma afecta al hambre, y por otro lado, va a afectar a la oxidación de lípidos, porque se sabe que la concentración de ácidos grasos está relacionado con la tasa de oxidación de lípidos. Es decir, lo que estaríamos diciendo ahí es que una variación en este término de aquí provocada por uno de sus parámetros está afectando a tener una cascada del resto, ¿no? Y está afectando las calorías que entran. Entonces, esas dependencias son vitales. O sea, cuando digo necesito introducir la notación matemática es porque realmente si no hacemos explícito esto, caeremos en los errores en los que caen los caloréxicos. ¿De acuerdo? Vale, ¿sí? Vale, perfecto, ya está. ¿De acuerdo? Muy bien, Bueno, vale, esta transparencia pues no pensaba por cuestión de tiempo, no quiero explicar todas las cosas que suceden en Cico, todas las trampas de Cico. Entonces, paso por encima, no lo comento y me centro en lo que realmente nos importa para esta presentación. Es decir, vamos a partir de la ecuación del balance de energía, que sería la que tenemos aquí, que nos dice pues, que la variación de energía en el cuerpo, por ejemplo, en 24 horas, es numéricamente equivalente a las calorías que entran en el cuerpo en esas 24 horas menos las calorías que salen del cuerpo en esas 24 horas. Eso es lo que nos dice la ecuación del balance de energía, ¿vale? Eso es correcto, nadie pone en duda esa ecuación. Y de lo que va esta presentación es de la idea de que esta ecuación de aquí se puede sustituir por la fórmula Cico. Es lo que tenemos aquí abajo. Calorías que entran menos calorías que salen. ¿De acuerdo? Vale, y esto, insisto en lo que he dicho antes. Vale, yo afirmo que a partir de esa ecuación, donde todos los términos de la ecuación tienen sus dependencias, dependen de múltiples factores y además dependen unos términos de la ecuación de otros, pasar de la ecuación del balance de energía, que es correcto, a esta fórmula de aquí, a la fórmula Cico, esto es una salvajada matemática y física, ¿vale? Eso es lo que afirmo y lo que voy a explicar en la presentación. Entonces, por favor, no os quedéis con eso, no os quedéis con lo que lo dice Vicente. Escuchad la presentación, pero pasadle esta presentación a gente que tenga formación universitaria con buena base matemática, ¿vale? Y yo estoy encantado de que alguien venga y me diga que estoy equivocado, ¿vale? Bueno. Vale, pues esa sería la historia, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a explicar, que no es lo mismo y que no se puede pasar de la ecuación del balance de energía a la fórmula Cico. Eso es un error monumental, ¿vale? Muy bien, pasaríamos entonces a hablar de algunas citas caloréxicas para ver que efectivamente los caloréxicos emplean estos errores, ¿vale? La primera cita nos dice: la fórmula del balance energético, a la que se recurre frecuentemente para explicar cómo deberíamos proceder en el caso de querer perder, ganar o mantener peso, es tan sencilla como cito a continuación. Balance energético igual a ingesta calórica menos gasto calórico. La ecuación anterior está basada en la ley de la termodinámica. Bueno, eso es lo que nos dice la cita. Vale, por un lado vemos que esta persona en el mismo contexto está usando fórmula y ecuación. Y repito el comentario, no se trata de que esta persona se confunda de términos, eso nos puede pasar a todos. A mí mismo en esta presentación yo podría equivocarme y decir fórmula cuando tengo que decir ecuación. No pasa nada, eso es un tipo de error. El problema es que está usando la ecuación como fórmula. Es el uso de la ecuación como fórmula donde está el error. ¿Y cómo sabemos que la está usando como fórmula? Vale, pues porque tenemos otra cita del mismo texto que nos dice: cualquier planteamiento que tenga como meta perder peso a largo plazo deberá basar su estrategia en regular la ingesta calórica, pues la capacidad de modificar el gasto energético, aunque importante, ponderará bastante menos. ¿De acuerdo? Entonces esta persona nos está diciendo que solamente hay que hablar de ingesta calórica y de gasto energético. Es decir, Dime. Sí, eso, lo que decías, que yo creo que se está dejando otro término por ahí entre medias, la parte de... Exacto. O sea, a ver, a priori, por lo que entiendo que estamos diciendo hasta ahora, ahí falta una tercera pata, ¿no? Exacto, esa tercera pata ellos no se dan cuenta, vamos a explicar que ellos creen que esa tercera pata sigue existiendo,
pero lo que vamos a explicar es que no, la han hecho desaparecer. Es decir, nosotros hemos visto que hay 3 términos en la ecuación, pero ellos de repente empiezan a trabajar con una fórmula que solamente tiene 2 de esos 3 términos. Entonces, nos han hecho un truco de magia ahí, ¿no? Nos han hecho desaparecer uno de los términos de la ecuación, ¿vale? O sea que exactamente es eso, sí. Muy bien, venga, tenemos otra cita que nos dice: el problema que nos encontramos con este término o con esta ecuación es que pensamos que es una fórmula estática, es decir, que la cantidad de calorías que consumimos va por un lado y la cantidad de calorías que quemamos va por otro, cuando realmente es una fórmula dinámica. Vale, nos pasa lo mismo que con la cita anterior. Esta persona está usando ecuación y fórmula en el mismo contexto y aclaro nuevamente que el problema no es que se confunda de término, que eso nos puede pasar a todos, sino que está usando la ecuación como fórmula, que lo ha reducido todo a cantidad de calorías que consumimos y cantidad de calorías que quemamos. Admite que eso hay mucha complejidad, etcétera, etcétera, pero lo está reduciendo todo a solamente 2 de los 3 términos. 2 términos, correcto. Ha dejado de usar la ecuación y se ha puesto a usar la fórmula. De eso es de lo que va. Esto Vicente, yo creo que se puede unir, o que va en cierto modo, puede ir de la mano con el webinar anterior, cuando machacábamos y decíamos mucho aquello de que solamente para ellos existe ingesta calórica y gasto calórico, y digamos que ese tercer factor lo dejan como inexistente o como pasivo, si no tuviera absolutamente nada que hacer. Sí, ¿sabes? A ver, es exactamente lo mismo, digamos, estamos llegando a la misma conclusión errónea por 2 caminos distintos. En la primera presentación lo que dijimos es, confunden o deducen causalidad de una correlación, y ahí están cometiendo el error y llegan a los dogmas de Zico, y aquí lo que estamos explicando es, eso se va a ver muy bien en la siguiente cita. Lo que están haciendo, el error que cometen es, parten de una fórmula que confunden con la ecuación, y como esa fórmula son los dogmas de Zico, porque es totalmente equivalente a los dogmas de Zico, pues piensan que los dogmas de Zico son correctos, pero porque están partiendo de una fórmula que en realidad no viene de la ecuación. O sea que, digamos que al final estamos llegando al mismo sitio, pero en el webinar 1, digamos que explicamos un razonamiento erróneo, y en este estamos explicando otro razonamiento erróneo que les lleva a las mismas ecuaciones. O sea, perdón, a las mismas ecuaciones, a los mismos dogmas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vale, y otra cita, sí, esta es la que decía, que esta está clarísima, esta nos ilustra mucho sobre lo que está pasando aquí. Nos dice: el balance de energía es la diferencia entre tu gasto de energía y tu consumo de energía. La diferencia entre esos dos determina lo que sucede en el cuerpo, si sube o baja o si permanece igual. Se ve clarísimo, está haciendo una definición, que es la fórmula Zico, y partiendo de esa definición, pues obviamente de ahí salen los dogmas de Zico, porque es que esa fórmula son los dogmas de Zico. Entonces, ¿por qué esta persona define que el balance de energía es eso? ¿Qué tiene que ver eso con la ecuación? Pues eso es lo que vamos a explicar en esta presentación. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Vale, pues a ver, vamos a ver cómo se comete el error. Lo primero que hacemos es aclarar un poquito más lo que es ecuación y lo que es fórmula, porque es clave entender lo que es una cosa y lo que es otra para entender esta presentación. Vale, en una ecuación lo que nos dice es que 2 expresiones matemáticas son numéricamente equivalentes, es decir, tienen el mismo valor. Y tenemos aquí un ejemplo. Tenemos pues que la suma de estas 3 magnitudes vectoriales pues es igual al vector nulo. Numéricamente tienen el mismo valor. ¿Vale? Importante que nos demos cuenta de que, aunque numéricamente la evaluación de la parte izquierda y la evaluación de la parte derecha tienen que dar lo mismo, la expresión que tengo a la izquierda no se parece en nada a la expresión que tengo a la derecha. Es decir, en una ecuación no puedo quedarme solamente con la parte izquierda o con la parte derecha, porque entonces ya la ecuación ya no la tengo, estoy trabajando con otra cosa. ¿De acuerdo? Vale. Vale. La ecuación lo que hace es, fijémonos, imponer una restricción. Esa restricción es que nos dice que la evaluación de la expresión de la izquierda tiene que tener el mismo valor que la evaluación de la parte de la derecha. ¿De acuerdo? O sea que una ecuación impone una restricción, que es que las 2 partes de la igualdad tienen que tener el mismo valor. Vale, y luego tenemos fórmula. Vale, y aquí en cuanto a fórmula, no nos equivoquemos con los términos. Tengo un amigo que me dice: oye, en lugar de fórmula deberías haber hablado de función, que se entiende mejor. Vale, pues a lo mejor debería haber hablado de función sencillamente porque a lo mejor la gente lo entendería mejor si hablase de función. Fórmula, función, asignación en un lenguaje de programación. Bueno,
Lo importante es el concepto. El concepto es que una fórmula es una expresión que son unas instrucciones para calcular algo. Es decir, una fórmula es una expresión solamente. A esa expresión, pues, por ejemplo, con el signo de igualdad, pues le puedo dar un nombre. Pero la fórmula, en principio, solamente es la expresión. Si tomamos el criterio de que voy a poner la expresión en la parte derecha y que el nombre que le doy al resultado lo pongo en la parte izquierda, pues en realidad la fórmula es, con ese criterio, la fórmula es la parte derecha del signo de igualdad. Eso es lo que importa, ¿de acuerdo? Vamos a verlo con un ejemplo. Fuerza que ejerce un muelle. Eso lo veremos con más detalle luego. Pues es menos una constante, la constante de elasticidad del muelle, por el desplazamiento que está sufriendo el muelle en cada momento respecto de su punto de equilibrio, ¿vale? En esta fórmula, si a mí me dan esta parte, la parte que está en rojo, a mí me lo están dando todo, me están diciendo cómo calcular cómo calcular la fuerza del muelle. Tengo toda la información, solamente con una parte del signo de igualdad, ¿no? No me hace falta lo que está a la izquierda del signo de igualdad, me basta con lo que está a la derecha, ¿vale? Y fijémonos en el significado del igual. El igual aquí lo que significa es que se está imponiendo una restricción, que es que las dos partes de la igualdad tienen que tener el mismo valor numérico, mientras que aquí el signo de igualdad, si se usa ese signo, se pueden usar otros. Si se usa el signo de igualdad, lo que significa ese signo es que lo que tiene como nombre, lo que está a la izquierda, se puede calcular con la expresión que se pone a la derecha. ¿De acuerdo? Vale, como decía antes, las ecuaciones imponen una restricción y normalmente en una ecuación lo que se hace es resolver la ecuación, buscar los valores que hacen que la ecuación sea correcta. Hay una restricción. En una fórmula, en principio no hay restricción. Es totalmente distinto. En la fórmula yo puedo coger aquí en esta fórmula del muelle y asignarle los valores que quiera a estos parámetros. Y eso será, pues en base a esos parámetros, pues la fuerza del muelle será lo que he calculado. ¿Qué restricción hay? Ninguna. ¿De acuerdo? Entonces, el concepto es totalmente distinto. La ecuación impone una restricción, mientras que la fórmula simplemente me dice cómo se calcula algo, pero no hay tal restricción. ¿Vale? De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, pues seguimos entonces. Vamos a explicar entonces qué es lo que sucede con Zico. Vale, partimos del principio de conservación de la energía. Y esto es correcto, que nos dice que la energía que entra en nuestro cuerpo o bien se almacena en el mismo o bien es expulsada. Vale, ningún problema con eso. Ese mismo concepto de forma matemática lo tendríamos con las tres versiones de la ecuación que vemos en la imagen. Eso es la ecuación de conservación de la energía y eso es todo correcto. Ahí no tenemos ningún problema de nada, ninguna objeción, esto es correcto. Pero lo que sucede aquí es lo que hemos comentado antes. Tenemos tres términos en esa ecuación y lo que hacen los caloréxicos es confundir esa ecuación en una de sus variantes concretas, en una de las versiones que hemos escrito, la confunden con la fórmula que ellos definen de balance energético. Ellos dicen, yo defino balance energético como calorías que entran menos calorías que salen. Esa es la fórmula que ellos definen. Y confunden esta fórmula de aquí, donde solamente participan dos términos, calorías que entran y calorías que salen, esta fórmula la confunden con esta versión de aquí de la ecuación, donde no hay dos términos, hay tres términos. Es decir, simplemente por sentido común, cualquiera se da cuenta de que esa fórmula no puede ser igual que la ecuación. Es una cuestión de sentido común. Lo vamos a explicar en la siguiente transparencia con mucho más detalle. Pero está claro que ahí pasa algo, porque si para resolver la ecuación que tiene tres términos yo tengo que tener en cuenta los tres y tengo que encontrar los valores de las variables que hacen que la ecuación efectivamente se cumpla, que es lo que significa resolver la ecuación, eso no puede ser equivalente a simplemente evaluar una fórmula donde participan únicamente dos de esos términos. O sea, ¿en qué mundo eso podría ser equivalente? ¿De acuerdo? O sea, que el error es manifiesto, no cabe ninguna duda. Lo vamos a explicar en la siguiente transparencia, pero está claro que aquí hay un error, ¿vale? De acuerdo. Bueno, un comentario más, no paso de transparencia, ¿vale? Entonces, porque esto me lo preguntó alguien mientras le contaba las transparencias, que es, bueno, y entonces este término de aquí, de BE, de balance energético, no es lo mismo que este delta E que aparece aquí, ¿vale? Sí, que la variación, ¿no? Sí, que la variación de energía. La cuestión no es el nombre, o sea, podríamos haber usado el mismo nombre en la fórmula que en la ecuación. Lo que pasa es que eso solamente
aumentaría la confusión, porque lo importante no es el nombre, lo importante es el uso. Y es la utilización, como lo que hemos dicho antes con las citas, que realmente puedes decir ecuación o puedes decir fórmula, pero al final, si lo que estás infiriendo es en el error de cómo utilizarlo, es donde está la cadastra. Eso es. Aquí el nombre de los términos podría ser el mismo, pero si tú solamente estás usando calorías que entran y calorías que salen, estás haciendo el uso como fórmula, que es lo incorrecto. Y si usas 3, estás usando la ecuación, que es lo correcto. O sea, no es el nombre que le pongamos. Le podríamos haber puesto el nombre en la ecuación y en la fórmula, a ese término, haberle puesto el mismo nombre, pero ya digo, eso solamente aumentaría la confusión porque nada tiene que ver una cosa con otra. ¿De acuerdo? Perfecto. Yo creo que la gente lo ha podido también entender, esa diferencia entre la parte que tiene que ver con el balance y la parte que tiene que ver con la variación. Yo creo que ese es uno de los puntos claves que yo creo que la gente tiene que entender. De todas maneras, yo creo que esto, como la siguiente transparencia es de terminar de explicar esto, pues yo creo que con la siguiente transparencia se va a entender. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ello. Bueno, vale, tenemos principio de conservación de la energía. Vale, pues variación de la energía en el cuerpo, por ejemplo, 24 horas, numéricamente equivalente a calorías que entran menos calorías que salen. Vale, ningún problema. Y estamos haciendo explícito entonces que los 3 términos dependen de muchos factores, incluidos ellos mismos. ¿Vale? El término de variación de energía pues dependerá de las calorías que entran y de las calorías que salen. El término de calorías que entran dependerá de los otros 2, ¿vale? Y así todos. De acuerdo, ningún problema con esto. Vale, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ver exactamente el mismo ejemplo que hemos comentado antes, ¿vale? Supongamos que uno de los factores que afectan a este término de variación de energía en el cuerpo, supongamos que es la insulina, que la insulina es engordante y hace que el tejido graso almacene ácidos grasos, ¿vale? Captura ácidos grasos de plasma, por ejemplo. Eso lo que va a hacer es que este término cambie, el término de variación de energía va a cambiar, pero además los ácidos grasos en plasma se van a ver reducidos. Menos ácidos grasos en plasma, probablemente menos hambre, a lo mejor no, pero a lo mejor sí. Y menos ácidos grasos en plasma, menos oxidación de lípidos en el músculo. Esto que habíamos llamado antes lo que es la interdependencia. Exacto, esa interdependencia es fundamental, porque si no hacemos explícita esa interdependencia, ahí es cuando la gente comete el error de confundir la ecuación con una fórmula. Entonces, es vital poner este ejemplo y hacer explícito que esto puede suceder. Sí. De acuerdo. Vale, bueno, entonces, en el ejemplo que estaríamos viendo, por ejemplo, a través de una reducción en la cantidad de ácidos grasos en plasma, la variación en la energía en el cuerpo puede afectar a los otros términos. Y en ese caso estaríamos engordando por algo que nos está afectando directamente al tejido adiposo. Vale, para los que hayan visto el webinar 1, pues obviamente es lo mismo que habíamos explicado con la analogía del depósito. Vale. ¿Qué pasa en CICO? Vale, pues en CICO lo que sucede entonces es, tenemos la fórmula CICO. La fórmula CICO nos dice, el balance de energía se calcula como calorías que entran menos calorías que salen. Vale, y entonces la pregunta es, ¿cómo esta fórmula contempla la posibilidad de lo que acabamos de ver antes, que un factor afecte directamente al término de variación de energía, es decir, haga que se acumule energía en el tejido graso y que calorías que entran y calorías que salen no sean más que, o sea, sus cambios no sean más que consecuencia de lo que está sucediendo en el tejido graso. ¿Eso cómo se contempla aquí? Porque aquí lo único que puede engordar es lo que hace variar las calorías que entran y las calorías que salen. Eso es lo único que puede engordar en CICO. O sea, en la fórmula se evalúa la parte derecha del signo de igualdad y se le asigna el resultado a la parte izquierda. Aquí solamente importa lo que afecta a calorías que entran y a calorías que salen. Es decir, no está permitido en la fórmula CICO que suceda lo que acabamos de ver que sí puede suceder en la ecuación del balance de energía. Por lo tanto, esto es una demostración de que no son equivalentes. Al usar la fórmula CICO, se está eliminando la posibilidad de que la causa de la obesidad esté en el propio tejido adiposo. Sí, en esa variación que hablábamos antes, que los términos internos de esa variación del tejido graso, del tejido adiposo, sí, esto lo que tienes ahora mismo puesto. De la misma manera que tú tienes el resultado, entre comillas, de esa variación de energía, va a depender de las calorías que entran, pero dentro de esas calorías que entran puede haber, es que no es que pueda haber, es que hay esa variación de energía o esa variación de tejido adiposo. Y gráficamente yo creo que para la gente que vio el anterior webinar es esa valvulita, el juego de esa. Sí, estamos hablando de la válvula, claro. Sí. Eso es. Vale, perfecto. Vale, y para los que tengan un poquito de base matemática, pues que se den cuenta
de que en esta ecuación de aquí arriba la variable no la tenemos aislada. No hemos aislado la variable sujeto de la supuesta fórmula en la parte izquierda, ¿de acuerdo? Es decir, ese sería el error que estarían cometiendo que se comete en CICO y que es pretender que la resolución de esa ecuación puede ser definir una fórmula en la que solamente se usan los dos términos que están en la parte derecha, calorías que entran y calorías que salen, y que el resultado de evaluar esos dos términos se lo pueden asignar así, con total alegría, a la parte izquierda de la ecuación, ¿vale? Esto, insisto, es una salvajada, ¿vale? No sé si lo estoy diciendo con claridad, es una burrada. Y esta burrada tiene un nombre, se llama CICO. Es una salvajada. Y esto os lo puede confirmar cualquier persona que tenga una mínima formación en matemáticas. O sea, esto es una salvajada. De hecho, es que al hacer eso nos estamos cargando todo lo que significa la ecuación del balance de energía. En la ecuación del balance de energía se está imponiendo una restricción y en esa restricción participa este término que tenemos aquí de variación de energía, ¿vale? Sí. Bueno, pues al usar la fórmula, esa restricción, que es lo que significa la ecuación del balance de energía, nos la hemos pasado por el forro, o sea, nos la hemos pulido por completo. Estamos hablando de algo completamente distinto, ¿vale? Hasta el punto de que podemos afirmar que la fórmula CICO no tiene ninguna relación con la ecuación del balance de energía. Es otra cosa distinta que se han inventado y cuyo uso no tiene nada que ver con la ecuación de arriba. ¿De acuerdo? O sea, tal es la salvajada. Eso no se puede hacer. Tú no puedes, lo vamos a poner luego con ejemplos, tú no puedes a partir de una ecuación inventarte una fórmula que tenga en cuenta solamente los términos que están a un lado de la igualdad e imaginarte que esa fórmula, el usarla, el evaluarla, es equivalente a resolver la ecuación. O sea, es que eso es alucinante que eso suceda. Que eso incluso se esté enseñando en universidades. O sea, es alucinante, ¿vale? Bueno, vale, en la transparencia tenemos un poquito de resumen de forma muy breve. Por un lado tenemos lo correcto, que es el principio de conservación de la energía, es decir, la ecuación, y en la ecuación pues tenemos este término de aquí que puede tener sus propias dependencias y que esas dependencias que en principio en la ecuación son posibles y lo hemos visto con la hipótesis de que nos engorda directamente la insulina, eso en la ecuación es posible, eso es eliminado por completo en la fórmula. En la fórmula no es posible que algo nos engorde afectando directamente al tejido adiposo. Un factor solamente nos puede engordar si afecta a las calorías que entran o a las calorías que salen. Vale, recordemos que en el primer webinar habíamos usado las palabras de un conocido caloréxico, Stefan Guyenet, que decía que si la insulina te tiene que engordar, tiene que hacerlo afectando a las calorías que entran o a las calorías que salen. ¿Vale? Y que suponer que puede hacerlo de otra manera, eso era inconsistente con las leyes de la termodinámica, ¿vale? Eso decía ese caloréxico. Bueno, pues lo que estamos viendo aquí es que no, la idea de que algo nos puede engordar afectando directamente al tejido graso no es inconsistente con la ecuación del balance de energía, es inconsistente con esta pseudociencia que vemos aquí representada en forma de la fórmula CICO. O sea, ese pensamiento sí es inconsistente con CICO, pero es que CICO no es el principio de conservación de la energía. Eso lo hemos demostrado en el primer webinar. ¿De acuerdo? De acuerdo, perfecto, perfecto. Muy bien. Vale, pues pasaríamos ahora a hacer la analogía. Bueno, que nadie se asuste, la analogía es muy sencillita, pero creo que vale la pena. Aunque tenga un poquito de matemáticas, vale la pena porque las conclusiones son realmente muy interesantes. Porque a lo mejor alguien está pensando, bueno, sí, pero es que a mí la fórmula me parece lo mismo que la ecuación. No lo es. No lo es y no puede serlo, ¿vale? Que también es importante. Y lo vamos a ver con este ejemplo. Vale, lo que tenemos es un muelle aquí con una masa en este extremo y que está unido a una pared por el otro, ¿vale? Y supongamos que esta es su posición de equilibrio. Su posición de equilibrio es que todas las fuerzas que actúan sobre esa masa pues se anulan unas con otras, se compensan unas con otras y la resultante es que no hay una fuerza neta y por lo tanto la masa no se mueve, ¿vale? Estamos en equilibrio, no hay movimiento, la masa se está quieta. Vale. La formulita que tenemos aquí nos dice que la fuerza del muelle se puede calcular como menos una cierta constante, la constante elástica del muelle, por el desplazamiento del extremo del muelle respecto del punto de equilibrio. ¿Vale? Realmente la formulita es muy sencilla. Lo que está diciendo la formulita es que si yo aquí estoy en equilibrio y yo estiro hacia la derecha, es decir, cojo el muelle y lo estiro un poco y llevo la masa hasta este punto, pues la fórmula lo que me está diciendo es que la fuerza que va a ejercer el muelle va a ir en dirección contraria al desplazamiento. Pues sí, me he desplazado hacia la derecha,
y todos sabemos que el muelle en ese momento estaría estirando hacia la izquierda, ¿vale? Eso significa el signo menos. Y la K lo que me dice es con cuánta fuerza, con cuántos newtons por metro de desplazamiento va a actuar ese muelle. Ya está, simplemente es una medida de la fuerza que tiene ese muelle, ¿vale? También la fórmula me dice que si en lugar de hacer un desplazamiento, el que vemos aquí en la imagen, yo desplazo el doble respecto del punto de equilibrio, pues la fuerza que hace el muelle es el doble de grande. Eso también está ahí implícito en la fórmula, ¿vale? Bueno, esto es una fórmula y realmente, como hemos dicho antes, lo único que importa es lo que está en la parte derecha del signo de igualdad. Vale, y ya digo, no lo voy a complicar mucho, es realmente sencillito, así que aguantad un pelín porque va a ser interesante. Vale, lo que tenemos ahora es una masa que está unida a una pared a través de dos muelles de distintas características, ¿vale? Y esta fuerza externa podemos imaginar que somos nosotros con el brazo pues estirando de esa masa y haciendo que los muelles se estiren, ¿vale? Suponiendo que hago una determinada fuerza, magnitud 6 newtons, ¿vale? Pues yo estoy haciendo ahí una fuerza hacia la derecha con la mano. Si yo mantengo una fuerza constante, voy a desplazar la masa hacia la derecha, pero conforme me voy alejando del punto de equilibrio de los muelles, cada vez los muelles hacen más fuerza. Va a llegar un momento en que todo se va a equilibrar. La fuerza que yo hago hacia la derecha se va a equilibrar con las fuerzas que van hacia la izquierda, ¿vale? Y eso le vamos a llamar el estar en equilibrio, que es que esta fuerza de aquí se va a compensar con las que van hacia la izquierda. Supongamos que estoy haciendo una fuerza de 6 hacia la derecha y que el equilibrio se ha alcanzado cuando los muelles se han estirado 1 metro y que estas fuerzas son de 5 newtons y de 1 newton, ¿vale? ¿No? Estos 6 se equilibran con estos 5 y con estos 1, ¿de acuerdo? Vale, pues eso es lo que expresa la formulita, la ecuación que tenemos aquí arriba. 6 newtons, numéricamente igual a 5, perdón, más 1. Este es el 1, 1 más 5, ¿vale? 1 más 5. 6 igual a 1 más 5, eso es lo que dice la ecuación y esa ecuación es correcta. Y para que se parezca a 5 la hemos reorganizado y decimos que numéricamente la fuerza del muelle 2 es equivalente a la resta de la fuerza que va hacia la derecha, la fuerza externa menos la fuerza del muelle 1. Simplemente escoger los términos de la ecuación y reorganizarlos con el álgebra que todo el mundo conoce. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vale. Bueno, hemos dicho entonces que estamos dando por supuesto que el equilibrio se ha alcanzado cuando yo he desplazado la masa que vemos en la imagen 1 metro y que las fuerzas son de 5 y de 1. Vale. Supongamos lo siguiente. Supongamos que las características de este muelle, las características del muelle 2 cambian, que su constante elástica, la constante elástica 2, la constante elástica del muelle 2 cambia. En lugar de valer 1 newton por metro, vamos a pensar que por la razón que sea pasa a valer 2 newtons por metro. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede ahí? Vale, pues eso no lo vamos a ver con detalle, está en las siguientes transparencias, pero el resultado es que por el hecho de que esa constante elástica cambia, eso va a afectar al resto, ¿no? Afecta todo en el punto de equilibrio. Afecta a la fuerza del muelle 1, que ya no va a ser de 5, sino que va a ser de 4,3, si no recuerdo mal. La fuerza del muelle 2 ya no va a ser de 1, sino que va a ser de 1,7, si no recuerdo mal. Y el equilibrio, en lugar de alcanzarse en 1 metro, se alcanza en 90 centímetros, ¿vale? Ha cambiado. El punto de equilibrio, la X, ha cambiado la fuerza del muelle 1 y ha cambiado la fuerza del muelle 2. Vale, repito porque esto es muy importante. ¿Qué ha provocado ese cambio en todas esas fuerzas, incluida la fuerza del muelle 2? Que hemos dado, por supuesto, que ha cambiado la constante elástica del muelle 2, ¿vale? Eso es lo que ha provocado el cambio de todos esos parámetros. Vale, me salto los cálculos que tenemos por aquí, que son más o menos lo que acabo de explicar, y me voy a la parte interesante, ¿vale? La parte interesante es esto que vemos aquí. Aquí lo que tenemos es la ecuación, fuerza del muelle 2, por su constante elástica por el desplazamiento. Numéricamente equivalente a fuerza externa menos la fuerza del muelle 1, su constante elástica por el desplazamiento, que es el mismo en ambos muelles. Vale, esto es la ecuación. La ecuación es correcta. Ahí no hay ningún problema. Pero vamos a hacer el mismo error que se comete en CICO. Vamos a definir una fórmula, fuerza del muelle 2, que involucre únicamente a los términos que están a la derecha del signo de igualdad. ¿Vale? Me acabo de inventar una fórmula y propongo que usar esa fórmula es lo mismo que usar la ecuación. O, mejor dicho, propongo que evaluar esa fórmula es lo mismo que resolver la ecuación. Las ecuaciones se resuelven, las fórmulas se evalúan. Vale, esa es la suposición, ¿vale? Y ahí viene el planteamiento que hemos hecho antes. Antes hemos dicho, no, si yo varío la constante elástica del muelle 2, varía la X, varía la fuerza del muelle 1 y varía la fuerza del muelle 2, ¿vale? Eso lo hemos comentado antes.
veces. ¿Por qué es importante eso? Vale, porque si yo pretendo que esta fórmula que yo he definido sea equivalente a la ecuación, ¿cómo varía la fuerza del muelle 2 según esta fórmula cuando varía la constante elástica del muelle 2? No varía, porque no depende de la constante elástica del muelle 2. La fuerza externa no depende de esa constante elástica y el muelle 1, su fuerza no depende de la constante elástica del muelle 2. Claro, ¿De acuerdo? Es decir, en la ecuación, si este término de ahí, esa constante elástica del muelle 2, su cambio afecta a la ecuación y hace que cambien las fuerzas y que cambie la posición donde se alcanza el equilibrio, en la ecuación no hay absolutamente ningún problema, pero la fórmula que tenemos aquí, esta fórmula, aunque podamos pensar inicialmente que es lo mismo que la ecuación, acabamos de ver que no es lo mismo. Acabamos de cargarnos la dependencia de los cálculos con lo que le sucede al muelle 2. Eso ya no existe. Ahora solamente importa lo que está a la derecha de la igualdad, la fuerza externa y el muelle 1. ¿Vale? O sea, no solamente esto demuestra que esta fórmula no es equivalente a la ecuación, sino que no puede serlo, porque yo no puedo cambiar esta fórmula para hacer que la fuerza externa dependa de la constante elástica del muelle 2 o que la fuerza del muelle 1 dependa de la constante elástica del muelle 2, porque no dependen de esa constante elástica. Es decir, la fórmula no solamente no es correcta, sino que no puede ser correcta. ¿Vale? Y, bueno, un comentario. Dices, bueno, y esto con un ejemplo tan sencillo como muelles. Claro, o sea, pensad en la complejidad del cuerpo humano comparada con este ejemplo con los muelles. Sí, con el ejemplo en analogía que habías puesto antes, cuando decías insulina, la adiponectina, la grelina, lo que hemos dicho y que yo creo que es otra de las claves. Vale, sí, lo que pasa es que, sí, exactamente, estamos hablando de eso, podríamos pensar pues que aquí la K2, podríamos decir que esta K2 representa la insulina, ¿no? Por decir algo. Es exactamente lo mismo, lo que pasa es que este ejemplo yo creo que es una demostración clara, con un ejemplo concreto, de que la fórmula no solamente es errónea, sino que no puede ser correcta, no puede serlo, ¿vale? Y en CICO pasa lo mismo, la ecuación es correcta, pero la fórmula CICO no solamente es errónea, claramente errónea, no puede ser correcta. Sí. ¿De acuerdo? Perfecto, perfecto. Vale, bueno, y a ver. Vale, y este otro ejemplo yo creo que también es muy interesante. Especialmente, pues, está pensado para gente pues, que tenga una cierta formación matemática. Realmente, para una persona con nociones de matemática avanzadas, no necesita saber lo que está en esta fórmula para entender lo que le voy a contar. Pero vamos, supongamos que la T mayúscula es temperatura, que la T minúscula es tiempo y que la Z es un parámetro, pues eso, geométrico, dimensional, ¿vale? Lo que sea. Realmente no es importante. Si alguien tiene que resolver esta ecuación que tenemos aquí arriba, ¿vale? Y eso se lo planteáis a cualquiera con formación en matemáticas, le dices, oye, tengo que resolver esta ecuación que se me plantea aquí. Y la pregunta sería, ¿puedo definir una fórmula, balance energético, por ejemplo, ¿vale? Ya la podemos llamar, que sean solamente los términos que están a la derecha del signo de igualdad, evaluar esa fórmula y luego asignarle el resultado a la parte izquierda? ¿Vale? Eso, cualquier persona que tenga formación, ya os digo, ingeniería, matemáticas, física, os va a decir, esto es una salvajada lo que me estás contando. O sea, eso no se puede hacer así. Pero es un no rotundo, o sea, no. Cualquier persona, o sea, no tengo ninguna duda. 100% de titulados en esas titulaciones, ingeniería, matemáticas, etcétera, os van a decir que esto es una barbaridad. Vale, esta barbaridad, esto es CICO. Es exactamente lo mismo. Es definir una fórmula que solamente tiene en cuenta los términos que me apetece y dar por supuesto que eso es lo mismo que la ecuación. ¿De acuerdo? Totalmente, totalmente. Bueno, y vale, el resumen nada, el resumen es muy rápido. Simplemente la idea, repetir la idea general, ¿vale? La idea general es, hemos partido de una ecuación que es correcta, ecuación del balance de energía, ningún problema con eso, pero lo que se hace en CICO es usar incorrectamente la ecuación. Y al usar incorrectamente la ecuación, se llega a la conclusión, claro, de que el término que está a la izquierda, como si fuese una fórmula, pues solamente depende de lo que está a la derecha, que es cómo se usan las fórmulas. Entonces llegan a la conclusión de que el balance energético que ellos piensan que es lo mismo que este término que está aquí, pues que solamente depende de calorías que entran y calorías que salen. ¿Eso es así porque viene de la ecuación? No, eso viene de usar incorrectamente la fórmula.
¿de acuerdo? Con lo cual, podemos afirmar que Zico es una interpretación errónea de la primera ley de la termodinámica. De hecho, lo que estamos viendo aquí es que la fórmula Zico, o sea, Zico, es el error de usar como fórmula lo que realmente es ecuación, ¿vale? Es una burrada, una burrada. Por favor, difundir la presentación entre gente con titulación. No tengo absolutamente ningún problema con eso. Es una barbaridad, ¿vale? Perfecto. Bueno, La nada, no verdad, nos quedaría. Dime, no quedaría nada. no, la verdad que más allá de la terminología y de la parte de la retranca matemática y todo esto, ya no solamente es que te haga pensar lo que nos han vendido, sino que es que el problema, como también dijimos la otra vez, que es que el problema lo tenemos dentro de casa. Y cuando te digo dentro de casa es en las propias universidades, que es lo que has dicho tú. Si directamente los profesores están basando todo en unos cálculos que no tienen nada que ver con la realidad y son ellos los primeros que no tienen claro qué es una ecuación y qué es una fórmula, estamos jodidos, totalmente. Vale, y esto sí, lo que se me ocurre aquí como comentario es lo mismo que hablábamos en el webinar 1. O sea, el problema no es que no lo tengan claro, el problema es que no quieren tenerlo claro o no están dispuestos a tenerlo claro por todo lo que eso significa. Tú coges un profesor pues, del grado en dietética y nutrición humana y le dices que estás metiendo la pata y dices, oye, llevas aquí, no sé cuántos años llevará dando clase, llevas 10 años dando clase y estás metiendo la pata a lo bestia, a lo bestia. Y además esto tiene consecuencias gravísimas para la salud y para el peso de las personas. O sea, no es un problema de que esa persona no pueda entenderlo porque le falte capacidad intelectual. Es un problema de los conflictos de interés que tiene para entenderlo. O sea, no es un problema de inteligencia, es un problema de no estar dispuestos a rectificar un error increíble como este. Y además que es indiscutible, ya os digo, difundid la presentación con quien queráis, porque esto no tiene vuelta de hoja, ¿vale? Bueno, pues nos queda nada ya prácticamente para acabar la presentación. Me salto estas transparencias para no hacerlo más largo y incido en la importancia de lo que estamos hablando, porque a lo mejor dices, oye, este error no es para tanto. Bueno, es que este error es vital, o sea, es para tanto, es para tanto. Por ejemplo, en lugar de pensar en por qué engordo, vamos a pensar en qué hago para adelgazar, ¿vale? Pues qué hago para adelgazar si creemos que Zico es algo que viene impuesto por una ley inviolable, ese que hago para adelgazar significa que si tú tienes la fuerza de voluntad suficiente para comer menos, que es lo que te dicen, o hacer ejercicio, se supone que tú puedes reducir tu peso corporal. ¿De acuerdo? Es decir, el problema en el caso de adelgazar, de reducir la cantidad de triglicéridos que tenemos en el tejido graso, si creemos que Zico es correcto, lo vamos a reducir a algo que está bajo nuestro control, a algo que podemos hacer, que simplemente es comer menos. Y cuando no funcione, y a prácticamente nadie le funciona, cuando no funcione, como crees saber lo que tienes que hacer, te vas a echar la culpa. Te vas a echar la culpa. Es decir, las consecuencias de esta salvajada matemática que es Zico, de este brutal error que es Zico, las consecuencias son importantísimas. Entonces, aunque digas, oye, no es para tanto, sí es para tanto, sí es para tanto, y tiene unas consecuencias gravísimas. Bueno, lo que digo de adelgazar, lo que digo de proteger a nuestros hijos para que no engorden, etcétera, etcétera. Es decir, es muy importante por las consecuencias que salen de ahí, por las conclusiones que salen de ahí. Aunque nos parezca, digas, oye, qué tontería, total, se han equivocado en usar una ecuación como fórmula. Vale, pues de esa tontería resulta que de ahí sale el tratamiento para toda la humanidad contra la obesidad. Fíjate si el errorcito tiene importancia o no tiene importancia. Ya ves, totalmente de acuerdo. Ahí poco puedo añadir porque, bueno, sí puedo hacer el último añadido de esto es, no es que solamente la persona piensa que está fallando, sino que encima el nutricionista de turno va a decir que es por una falta de capacidad de esa persona. Es decir, lo que decimos siempre de aquella coletilla de no, bueno, es que es un poco glotoncito, es que es un poco vago. Joder, macho. No, es que, mira, antes estaba viendo un vídeo de fisiología de la obesidad y en la parte final a los que presentaban el vídeo les preguntan qué opinaban del papel de los psicólogos en la obesidad. Entonces, claro, o sea, ¿cómo
¿Cómo? O sea, que algo que posiblemente es fisiológico y contra lo que no sabemos qué hacer, que no entendemos bien cómo funciona y lo estamos tratando con psicología porque tenemos la estúpida creencia de que es algo bajo control y que si esa persona simplemente comiera menos, le tendría que funcionar. Y eso lo estamos tratando con psicólogos. Oh, por favor, o sea, por favor. ¿Vale? Entonces, bueno, pues sí, esa es la cuestión. Sí. Que no nos tire de la lengua, que al final nos enfadamos y no queremos. Que nos está quedando un webinar muy chulo y sin faltar al respeto a nadie. Eso se tiene que mantener, aunque haya veces que nos tengamos que morder la lengua con situaciones como las que acabamos de comentar, Vicente. O sea, esto es así. Bueno, pues todo tuyo. Ya veo por aquí poner muchas gracias. Bueno, sí, para que no se me olvide y también para que no se me olvide, bueno, pues anunciar que algunas personas nos comentaron tras el webinar anterior que sería interesante hablar de, pues eso, de ideas sobre cómo perder peso. Es un tema en sí mismo, lo reservamos para una charla que ya tenemos medio preparada y sobre la que agradeceríamos también que la gente nos hiciera llegar sugerencias, preguntas, etcétera, para orientarla para que fuera más interesante, ¿vale? Perfecto. Y simplemente ya solamente volverles a recordar que, bueno, digamos que estos webinars forman parte de un conjunto de ideas que va a haber veces, y esto es, yo creo, comprensible, va a haber gente que se sientan muy atraídos por el primer webinar, gente que haya escuchado este y a lo mejor lo tengan que leer los slides o el PDF y verlo un par de ocasiones para realmente tener una contextualización muy chula, pero es que, de verdad, es lo que hemos dicho al principio, es que hace falta entender esto porque la dimensión es catastrófica en ese sentido. Una cosa, como has dicho tú hace varios minutos, que parece que es una tontería, no es que es una formulita, hostia, pero es una formulita que llevamos camino de 200 años que se ha utilizado y aún así somos como brutitos, seguimos dándonos con la cabeza pensando que no, que la culpa no es mía mejor dicho, la culpa es mía por darme de frente y ya está. Y no tengo a nadie por detrás que me esté empujando y diciéndome, no, sigue dándote de frente, porque es que esto es inviable y tú de la única manera que puedes perder peso es siguiéndote dando golpecitos en la cabeza contra ese muro. En lugar de pensar que a lo mejor el problema no es que te tengan que empujar contra el muro, sino que el problema está en el muro como tal. Entonces, la gente que pueda ver este webinar, de verdad, si tiene algún tipo de duda, yo creo que tú sigues estando totalmente accesible para explicarlo más. Siempre te he visto que has estado accesible tanto para mí como para el resto de gente cuando hemos tenido una duda y sobre todo con una temática más compleja como esta. Yo creo que la siguiente, la de si sabemos cómo perder peso, va a atraer a mucha más gente porque, por suerte o por desgracia, la gente quiere, lo hemos comentado muchas veces, Vicente, la gente quiere casi todo mascarito. Y bueno, vamos a intentar dejarlo mascarito en la medida de nuestras posibilidades. Bueno, pero volvemos a lo mismo. O sea, si a la gente le tienes que dar una serie de ideas, que bueno, en esa charla de sabemos cómo perder peso, pues habrá por un lado información y por otro lado habrá opinión, pues esa opinión, si la gente no entiende que ciertas ideas son erróneas, pues esa opinión va a pensar y va a decir, pero ¿este qué dice? Está loco, si esto solamente es cuestión de menos plato y más zapato, ¿no? Que dicen pues, que no saben nada de obesidad. A ver, si no entiendes lo que acabamos de contar en estos dos webinars, solamente vas a pensar en ciertas soluciones, cuando en realidad, y esa es la verdad, para mí la solución tiene que ver con ignorar psico, o sea, totalmente. Tiene que ver con ir por otras vías. Esas otras vías no son posibles si previamente no se desmonta este gran fraude, porque esto es un fraude, este gran fraude que es psico. Entonces necesitamos explicar esto, aunque la gente al principio diga, ostras, esto es un rollo. No es un rollo, esto es vital para luego poder hablar de otras cosas. Muy bien, Vicente, pues ahora ya la gente cuando termine de escuchar y de ver el webinar, que lógicamente no hemos grabado antes del sábado, hoy sábado va a haber gente que lo va a estar viendo, que sepan, aunque ya lo habremos anunciado en unas cuantas ocasiones, que se va a habilitar un módulo de preguntas y respuestas para el directo que haremos el domingo. Igualmente, aparte de las preguntas y respuestas, en el mismo directo la gente va a poder formularlas siempre siempre con respeto y a ver, suena mal lo de que no pregunte la gente tonterías, pero que sepa la gente que
vamos sobre todo a tratar de solventar dudas con respecto a esto. Que no nos pregunten, oye, ¿tú te tomarías una cápsula de MCT? ¿O crees que las cetonas exógenas funcionan? Porque al final esto, digamos que es algo más enmarcativo en la parte del machaque continuo que tenemos contra el ciclo. Sí, Si sí. tenemos tiempo, yo te preguntaré. De hecho, te preguntaré algún día si a ti te gustan las cetonas exógenas o no te gustan. Pero bueno, creo que Pero no es el este momento, no es el momento. no es el momento así. Y una aclaración, preguntas también sobre el primer webinar. O sea que Efectivamente. cualquiera de los dos, cualquier cuestión que tengáis sobre ellos, encantado de aclarar las cosas. Perfecto. Bueno, Vicente, ¿alguna cosa más que quieras añadir? Que yo creo que ya hemos Pues, dicho mucho. pues no, como siempre, muchísimas gracias por invitarme, que es un placer, siempre lo es, el charlar contigo y que estoy encantado de que me invites. Yo ya sabes que soy muy paquete para el tema de la matemática, pero a mí me ha servido mucho esto. Y en el siguiente sí que me parece que va a ser más salsero y más jugoso. No sé por qué, pero me da a mí que va a ser más salserito y más jugosito. Así que nada, animar a la gente sobre todo a que vea el anterior webinar, que siga este y que nos siga tanto a ti en tu cuenta como en el blog, como por el otro lado, ¿vale? Muchas gracias a ti, Vicente, por haber estado por aquí y seguimos hablando. Gracias a ti.